Buen día. Buen día, ingeniero. Buen día. Buenos días. Estamos, creo, ya fijamos fecha para el examen, todavía no. Todavía, ingeniero. Todavía no hay fecha para el examen final. ¿Cuándo podría ser? Estamos en 20. Podría ser el 27, viernes. ¿Qué temas entrarían en el tercer parcial, ingeniero? Disculpe. Bueno, no es tercer parcial, ¿no? Sino examen final. Debería entrar todo. Ahora, podríamos dividir esta nota del final en dos partes. Una que sea el examen que lo darían en la plataforma y la otra parte con algún trabajo de investigación. Hacemos grupos de 4 y cada grupo hace una investigación y la expone. ¿Ya? Entonces, para ello necesitaría que me pasen por WhatsApp la conformación de los grupos. Entonces, ponen un nombre al grupo y anotan los nombres, primero el apellido, ya, así me facilitan un poco, el apellido de los 4 componentes. ¿Ya? Yo hasta la tarde les pasaría los temas, un tema para cada grupo, y la exposición la harían después del examen, ¿no? El examen el 27, ya estamos en septiembre. Tendríamos que modificar eso más bien, ¿no? ...27, viernes el examen. Puede ser, todavía tenemos tiempo. El miércoles 1 podría ser la exposición. Inclusive el lunes, ¿no? Una parte expone el 30, la otra parte el 1 de septiembre. Inge, pero el 1 de septiembre no son la segunda vuelta de las elecciones. Cierto. Entonces quedaría para el 3. Entonces lunes 30 y viernes 3. Y ahí estamos sobre el límite para entregar notas. Ingeniero. Sí. La exposición reemplazaría a los proyectos. En la ponderación tenemos proyectos. Claro, ese sería el proyecto.
Entonces el examen final sería sobre 20. Y quería dije el 27, ¿no? Y la exposición sería el 30. $309. Y esto vale otros 20. Bien. Creo que queda bien ahí. El examen final básicamente es preguntas teóricas del diodo, el transistor, qué es el punto Q, amplificador diferencial, ¿no? Preguntas teóricas solamente de eso, de algún circuito integrado como el amplificador operacional, y algún problema muy sencillo, básicamente puede ser polarización de un transistor o ganancia de un amplificador, ¿no? Bien. ¿Hay alguna duda? Disculpe, ingeniero, yo acabo de entrar ahorita. Va a disculpar. ¿Será que puede explicar sobre la exposición, por favor? Ya, tienen que conformar grupos de 4. Cada grupo me pasa una sola vez por WhatsApp el nombre del grupo, ¿no? Se buscan un nombrecito. Y los nombres poniendo primero el apellido de los 4 componentes del grupo. Yo hasta la tarde les voy a pasar a cada grupo el tema que les corresponde. ¿Ya? Es tema de algún componente o de algún circuito en particular. Realizan la investigación, vean qué es el circuito o el componente, cómo funciona, en qué se aplica. Eso lo plasman en un documento que a lo mucho va a tener como máximo 3 páginas. El documento lo suben uno solo por cada grupo
Y además preparan una pequeña exposición pueden usar PowerPoint para exponer. Lo exponen ante la clase el día que les toque, que será una parte el 30 de agosto y la otra el 3 de septiembre. No, la nota, que vale 20% de la nota final, se reparte entre el documento y la exposición. Disculpen, el examen final va a entrar teórico y práctico, ¿no? El examen final sí es más teórico que práctico. A lo mucho habrá un problema de calcular la ganancia de un amplificador o algo así. Y problemas o preguntas teóricas, ¿no? De todo lo que hemos avanzado, el diodo, el transistor, los amplificadores con transistor, circuitos integrados y esto último que hemos estado viendo de dispositivos de potencia. Está bien, muchas gracias. Ok. Entonces, no me queda mucho tiempo, pero podemos terminar el tema de los dispositivos de 4 capas. Les decíamos, en general se los suele denominar tiristores. Habíamos visto uno de ellos denominado SCR. Viene de rectificador controlado de silicio. El símbolo lo pongo al revés. Tiene su ánodo, su cátodo y una compuerta. Entonces, entre el ánodo y el cátodo, la conducción se puede producir, pero requiere de tensiones muy altas. En cambio, con tensiones pequeñas entre ánodo y cátodo, al dispararse un pulso de corriente por la compuerta, el tiristor entra en conducción. Y esa conducción, decíamos, solamente se la puede revertir dando la condición de polarización ánodo-cátodo. ¿Ya? Entonces es más utilizado con tensiones alternas entre ánodo y cátodo, porque de lo contrario, el entrar en conducción no es ningún problema en corriente continua. Lo que en corriente continua no es posible es sacarlo de la conducción a menos que se quite la energía. Bien, entonces ese es el SCR. Hemos visto algunos ejemplos, ¿cierto? Uno de los ejemplos tradicionales con el SCR es el control de luces.
¿Alguien tiene encendido o activado su micrófono? Por favor, córtenlo. Ahí nomás. Ayer. No. Ahora termina ahí y estamos con los otros. Así que me da la lista para comprar los otros. Ahí no. Entonces decíamos, este es un circuito que nos permite controlar en un solo ciclo el suministro de energía a esta carga, que puede ser un foco incandescente. Entonces, lo que ocurre en el semiciclo positivo es que a través de la resistencia R se carga el condensador, ¿no? Esa carga ya sabemos que es exponencial, creciente. Va a cargarse hasta que el diodo conduce, este diodo D conduce, al conducir el diodo, circulará corriente hacia la compuerta del SCR, activándolo. Entonces, entra en conducción el SCR y por lo tanto habrá energía suministrada al foco. Cuando llega el semiciclo negativo, deja de conducir el SCR, ¿sí? Y sobre él cae toda la tensión negativa, por lo tanto en el foco no habrá tensión, ¿no? Y bueno, esto se puede regular modificando el valor de esta resistencia, ¿no? Si la resistencia es variable, entonces el pulso de disparo podría hacerse coincidir con otro instante en la tensión rectificada, ¿no? Porque aquí solo llega tensión rectificada. Esa sería la tensión rectificada. Si yo hago coincidir el pulso ahí, entonces lo que va a haber en la carga es 0 hasta aquí. Y aquí recién empieza a conducir. ¿No? Si el pulso de disparo lo pongo por acá, y eso lo estoy regulando con variación de la resistencia, entonces la conducción se va a producir solo en una partecita del semiciclo positivo, ¿no? Obviamente que al circular poca corriente por el foco la iluminación va a ser pobre. En cambio, si coincide el pulso casi con el inicio del semiciclo positivo, como lo está haciendo aquí, entonces se suministra más corriente a esta carga y la iluminación va a ser más fuerte. No, el problema de esto es que solamente funciona en medio ciclo. Un otro dispositivo es el conocido como TRIAC. El TRIAC tiene la virtud de conducir en ambos sentidos. Entonces, su símbolo
es este. O sea, la conducción es bidireccional. Puede conducir tanto en el semiciclo positivo como en el semiciclo negativo. Naturalmente que para conducir necesita de un disparo por la compuerta. Aquí ya no se distingue entre ánodo y cátodo. Suelen denominarse terminal 1 y terminal 2. En algunos textos los denominan a ambos ánodos. Bien. Entonces, si llega un pulso en compuerta, conduce en el sentido que esté polarizado, ¿no? Entonces podría conducir en los 4 cuadrantes. ¿Cierto? Si yo tengo esto como alimentación, si hago llegar un disparo aquí, otro disparo por aquí, lo que voy a obtener en la salida ¿no? Vean que hasta aquí sin disparo no conduce. Entonces tengo 0. Al coincidir el disparo con alguna polaridad, esta se va a reflejar en la salida. ¿No? Al cambiar la polaridad, deja de conducir. Con el otro pulso, coincidiendo con alguna polaridad, en este caso negativa, para conducir hasta que se invierte la polaridad, deja de conducir ahí. Otra vez este pulso coincide con alguna polaridad y conduce, ¿no? Entonces se puede controlar con esta compuerta, con disparos en la compuerta, la conducción en cualquiera de los ciclos. Otro dispositivo interesante es el denominado switch analógico.
que básicamente es un par de SCRs en una sola pastilla. No tiene terminal de compuerta, simplemente el disparo o la conducción está controlada por el voltaje entre las terminales 1 y 2. Entonces aquí sí el voltaje entre terminal 1 y terminal 2 supera un cierto valor, que puede ser alrededor de 1 voltio, 1.5 más o menos. Entonces conduce. Este DIAC se lo utiliza mayormente para control de otros tiristores. O sea, forma parte de los circuitos de disparo de tiristores. Bien, entonces esta podríamos decir que es una buena parte de la familia de los denominados tiristores o dispositivos de 4 cargas. Todos tienen esa particularidad de servir como conmutadores en potencia. Se los utiliza para la conmutación de tensión en potencia. Entonces son dispositivos que pueden conducir corrientes bastante grandes, del orden de los amperes más, originando potencias en conducción del orden de hasta 100 watts en algunos casos. ¿No? Entonces, todos estos dispositivos, por el hecho de que manejan bastante potencia, se ven sometidos a elevadas temperaturas. Por lo tanto, deben, en los circuitos en que se utilizan, disponer de dispositivos de intercambio de calor. Entonces, mayormente son dispositivos que vienen encapsulados en encapsulado metálico, con lo que se facilita el asociarles un disipador térmico, ¿no? Esos disipadores mayormente son de aluminio
Son planchas de aluminio en las que se empernan los dispositivos a controlar, ¿no? En este caso los tiristores van empernados en esos disipadores de aluminio. Los hay de diferente forma, son a veces simplemente planchas de aluminio. En la mayoría de los casos son planchas que tienen de un lado unas aletas que hacen que la superficie de contacto con el aire sea mayor, ¿no? O sea, si la vemos de arriba, una de esas planchas puede tener una forma más o menos así. ¿Cierto? Entonces tienen una serie de aletas, con lo que aumenta la superficie de contacto con el aire. No, esto es visto de un solo lado. Me cuesta un poquito dibujarlo en perspectiva, pero más o menos se vería algo así. Entonces, de este lado, del lado plano, va empernado el dispositivo que se quiere enfriar, ¿cierto? Pues aquí podría venir empernado un tiristor. ¿No? El tiristor tiene en la parte metálica una perforación y ahí se va a colocar un perno con tuerca. O simplemente perno porque ya tiene rosca el disipador. Estos se llaman disipadores térmicos. Ya en algunos casos, naturalmente que si la temperatura es muy alta, porque esto va encerrado dentro de una caja, se puede disponer de un ventilador. Entonces, el enfriamiento, en el caso de no tener ventilador, se llama por convección natural, es simple intercambio de calor con el medio. Y en el caso de tener un ventilador, se llama por convección forzada, ¿no? El ventilador lo que hace es botar aire, de manera que ese aire que impacta con el radiador es devuelto caliente y permanentemente está haciendo que se produzca ese intercambio de calor. La finalidad es mantener el dispositivo a una temperatura constante. Bien, el peor enemigo que tienen los semiconductores es la temperatura. El calor elevado los puede dañar.
Bien. Entonces, eso en cuanto a los dispositivos de 4 capas. Les voy a pasar algún material para que puedan leer un poco más acerca de esto. Bueno, entonces quedaría en espera de la formación de los grupos e inmediatamente o hasta la tarde les haré llegar los temas para que vayan desarrollando la investigación. A ver, un chat por aquí. Ah, ya, el tema del micrófono. Listo, entonces nos estaríamos viendo el día lunes para discutir un poco más acerca de esto y de los temas de investigación. Ahorita entonces, ingeniero, tenemos que mandarle la conformación de los grupos, ¿no? Exactamente. El Solo nombre eso, del ¿no? grupo Jefe, usted y nomás. los nombres de los 4 componentes. ¿Al grupo o a su privado? Al grupo nomás, sí, mejor al grupo así. Todos saben. No, por ahí aparece alguno en 2 grupos o cosas así, mejor que se vayan enterando quiénes son. Yo por privado sí les voy a pasar los temas. Gracias, ingeniero. Muy bien. Nos vemos el lunes. Se cuidan.